Hola a todos, Sziasztok. El día de hoy en este video les quiero, primero hablar en español porque les quiero comentar cómo fue mi proceso para recibir la ciudadanía húngara para aquellos que están interesados próximamente en aplicar. Entonces les voy a contar un poquito sobre los documentos que se requieren, los tiempos y cómo fue mi experiencia con la entrevista y durante la ceremonia. Entonces espero les guste, espero les sirva y comencemos. Bueno, lo primero que hay que hacer para solicitar la ciudadanía húngara es llenar los formularios. Lo primero que yo les recomiendo es, si se van a presentar, es ir directamente a un kormányablak o una ventanilla del gobierno, o si están en el exterior, dirigirse directamente a uno de los consulados y solicitar directamente los formularios en cada una de estas oficinas, ya que en mi caso los descargué de internet, de la página oficial, y cuando fui a presentarlos la primera vez resultó que los formularios no estaban actualizados, entonces perdí la primera ida y pues la llenada de los formularios. Entonces simplemente me sirvió como práctica, pero perdí la primera cita y tuve que regresar después, unos días después. Entonces, primera recomendación, ir a la oficina de kormányablak. Puede ser cualquiera, no necesariamente una cerca o a su casa o donde se van a presentar, puede ser cualquier oficina, y solicitar allí los documentos, los formularios y esa es la primera recomendación. Lo segundo es que los formularios deben ser llenados o diligenciados con un bolígrafo, esfero, no sé cómo le dicen en sus países. Lo importante es que sea de tinta de color azul, porque yo también cometí el error que los llené con bolígrafo de tinta negra y entonces tuve que repetirlos. Pero bueno, igual eso me lo dijeron la primera vez que fui, entonces eso también, punto importante, bolígrafo de color azul. Otros documentos que se deben llenar o llevar, más bien, una foto tamaño carnet. También tienen que llevar una biografía escrita a mano, en húngaro obviamente, y donde tienen que decir simplemente como generalidades, de dónde son, qué les gusta hacer, algunos hobbies, obviamente cuál es su profesión, en qué están trabajando actualmente, si tienen hijos y cuánto tiempo llevan viviendo aproximadamente en Hungría o por qué quieren la ciudadanía húngara. Otros documentos, en mi caso, el certificado de matrimonio. El mío ya estaba en húngaro porque me casé aquí en Hungría, entonces no hubo necesidad de traducirlo, pero si el certificado es extranjero, es necesario una traducción oficial que se tiene que hacer en una oficina especial que se llama OFI. Entonces les escribo el link aquí abajo en la descripción a donde se debe llevar el documento para traducción oficial. También es necesario llevar el certificado de nacimiento. El mío en particular es de Colombia, entonces es necesario llevarlo con su respectiva apostilla a la traducción oficial en la oficina de OFI. La traducción se realiza por caracteres, entonces es un poco costosa, pero fue más o menos unos 50.000 florines y la traducción se demoró alrededor de una semana. En mi caso la llevé a una oficina que queda en Székesfehérvár, entonces fue relativamente rápido. No sé en las oficinas de Budapest si de pronto hay más tráfico, entonces pues les recomiendo igual realizar todos los trámites con tiempo, reunir todos los documentos antes de pedir la cita al kormányablak ya para presentar todos los documentos. En mi caso yo me presenté a la naturalización simplificada, o en húngaro la egyszerűsített honosítás. Yo esperé 10 años para poderme presentar con esta opción en la que no se requiere presentar un examen escrito sobre leyes o constitución o historia. Y precisamente, me tocó esperar porque con mi esposo no tenemos hijos. Entonces, esta modalidad se requieren mínimo 10 años. Si tienen hijos, entonces es menos tiempo, son 3 años.
Y si ninguna de las dos, entonces es necesario realizar un examen que para ese examen sí se requiere un nivel mucho más alto de húngaro. En el caso de la naturalización simple, yo pienso que un nivel B1 es más que suficiente. O bueno, realmente la entrevista, bueno, no es realmente una entrevista, o en mi caso por lo menos no fue una entrevista como tal, sino simplemente cuando uno va al Cormaña Black o a la oficina de gobierno a entregar los formularios y todos los documentos, la señora que atiende en la ventanilla realiza ciertas preguntas y se mantiene una conversación desde el principio en húngaro. Entonces, bueno, lo importante es que desde el principio siempre se mantenga como esa conversación en húngaro para que la persona note la fluidez o que se tiene al menos un manejo básico o conocimiento básico del idioma húngaro. Entonces yo creo que un nivel B1 es más que suficiente. Si es posible para hacer como desenvolverse en el día a día, el idioma que se requiere más o menos un nivel B1, o contestar preguntas básicas como de dónde viene, en qué año nació, cuál es su nombre completo, etcétera. Preguntas básicas, prácticamente que lo que dice en el formulario. Yo personalmente, bueno, pues tomé clases al principio cuando llegué a Hungría. Fui a escuelas y tomé algunos cursos intensivos de húngaro, y pues con el paso de los años también fui aprendiendo algo de húngaro. Aún me falta mucho por aprender, es un idioma bastante complicado, pero pues ya en el día a día creo que me sé defender muy bien. De todas maneras, bueno, yo compré este libro, y bueno, en el que pueden encontrar muchas cosas sobre la historia de Hungría y algunas preguntas si quieren como practicar y prepararse. Entonces, bueno, también se los dejo el link en la descripción si les interesa. Aunque personalmente pienso que las preguntas que aparecen en el libro son realmente bastante complejas para lo que realmente es la entrevista. Aunque, bueno, eso fue mi experiencia particular. No sé otras personas si tal vez la entrevista fue mucho más difícil. Pero de todas formas, bueno, creo que es una buena herramienta al menos para estudiar un poco el idioma, aprender cosas nuevas sobre la cultura, generalidades, historia, en fin. Entonces, bueno, creo que para practicar un poco el idioma está bien, aunque realmente creo que para la entrevista como tal de la ciudadanía es demasiada información y realmente no es necesario. Entonces sí, la entrevista fue simplemente una conversación muy básica relacionada con los documentos que estaba entregando, algunas correcciones que me hizo la señora de la ventanilla. Bueno, para la entrevista o en el momento en que fui a entregar los documentos, fui acompañada de mi esposo y bueno, fue importante o es importante decir que esta persona que los acompaña, bueno, en mi caso mi esposo, la señora de la ventanilla nos dijo que él no podía participar en la conversación en ningún momento a menos que ellas le indicaran que podía participar en la conversación. Entonces él simplemente estaba ahí como para reafirmar que era cierto, que era mi esposo, y también pues que él estaba de acuerdo en que yo solicitara la ciudadanía húngara. Importante también, dentro de los documentos les piden que el cónyuge escriba una especie de un pequeño texto, un párrafo, en donde aprueban que su pareja está solicitando la ciudadanía húngara y que están de acuerdo, y bueno, que cuánto tiempo llevan de casados, y obviamente pues firmar que están de acuerdo con que su pareja aplique a la ciudadanía. Entonces, bueno, resumiendo un poco los documentos,
Se necesitan los formularios llenos con tinta azul, de color azul, una fotografía tamaño carnet. Se requiere la biografía escrita a mano en húngaro. En algunas ocasiones piden que la biografía sea escrita nuevamente enfrente de la persona en la ventanilla. En mi caso, bueno, yo la había preparado, la había practicado muchas veces, pero no sé, tal vez como vieron que tenía un nivel de húngaro suficiente, entonces no me pidieron escribirla de nuevo. Entonces puede pasar, puede que no. De todas formas, les recomiendo practicar escribir de nuevo la biografía. ¿Qué otra cosa? Bueno, los certificados. Entonces, certificado de nacimiento con apostilla y su respectiva traducción oficial, y certificado de matrimonio. En mi caso ya estaba en húngaro, entonces no fue necesario traducir, llevar una traducción oficial. En caso de tener hijos, entonces también es necesario llevar certificados de nacimiento. Y bueno, eso es todo en general. Bueno, y la carta, el pequeño párrafo del cónyuge escribiendo si está de acuerdo con la persona que aplique a la ciudadanía. Entonces, eso en cuanto a documentos. Y les voy a contar ahora un poco sobre los tiempos. Entonces, la primera vez que yo fui a llevar los documentos al Corp Maya Black fue el 25 de agosto del 2023. En esa ocasión, bueno, yo llevé los primeros formularios que descargué por la página de internet y me indicaron que esos formularios estaban desactualizados, por lo que no me los recibieron y me entregaron los formularios actualizados al momento. Entonces, por eso es importante siempre, si tienen la posibilidad, ir directamente al Corp Maya Black y solicitar los formularios más actuales. Entonces, después, el 6 de septiembre del 2023, regresé. Para las 2 ocasiones que fui, tenía cita previa que la pedí por internet, entonces ya tenía una cita previa, y entonces fui el 6 de septiembre del 2023 ya a entregar los documentos actuales, llenos con bolígrafo azul, y bueno, y todo lo demás que ya les comenté. De ahí simplemente, pues otra vez una conversación muy básica, que iba a entregar los documentos, quería solicitar la ciudadanía húngara, y bueno, simplemente eso. La señora de la ventanilla llenó unos documentos también, metió todos los documentos en un sobre y ellos lo hacen llegar a, bueno, no sé, a la oficina encargada de realizar el proceso de investigación. Y bueno, simplemente dicen que de ahí hay que esperar. Y bueno, entonces armarse de paciencia y esperar. Usualmente dicen que hay que esperar más o menos entre 6 meses a 8 meses. Entonces, bueno, en mi caso, el 9 de octubre recibí una llamada telefónica que también, bueno, es muy común recibirla. Algunas personas la reciben, otras no. Entonces, bueno, recibí la llamada. Eso fue exactamente un mes después de que fui a entregar los documentos. Me llamaron por teléfono y es importante estar pendiente. Bueno, la llamada que hacen, la hacen de un número privado. Entonces, muchas personas usualmente cuando reciben una llamada de número privado no contestan pensando que es un spam o algo. Entonces, bueno, les recomiendo que si aplicaron a la ciudadanía y reciben una llamada de un número privado, pues es la posibilidad de que los estén llamando bueno, para algo relacionado a la ciudadanía. Entonces, en mi caso, pues contesté. La persona me dijo que pues se presentó, que llamaba de la oficina de gobierno y que necesitaba rectificar algunos datos de mis formularios. Entonces, bueno, simplemente me preguntó algunas cosas como en qué año nací, el nombre de mis padres, cuánto tiempo llevo viviendo en Hungría, y bueno, algunos datos relacionados con mi formulario. Entonces, bueno, creo que esto también es como un paso para verificar el nivel de húngaro de la persona.
o lo que llaman también la entrevista. Y bueno, en mi caso duró prácticamente solo 3 minutos la llamada, y de ahí simplemente me dijo que bueno, que tenía que esperar 6 meses a la respuesta. Entonces, de ahí pasaron exactamente, bueno, de octubre hasta el 9 de abril, donde recibí nuevamente una llamada telefónica donde ya me decían que podía ir a la ceremonia de juramento a la ciudadanía húngara. Entonces, eso ya fue el 9 de abril del 2024. Y bueno, en ese momento simplemente me dijeron la dirección a la que tenía que asistir y que tenía que llegar 2 horas antes de la ceremonia para llenar unos formularios y listo. Entonces, bueno, sí, prácticamente fue eso. Y el día 16 de abril del 2024 fui al lugar donde me indicaron, donde iba a ser la ceremonia. Llegué 2 horas antes y allí otras personas que también iban a recibir la ciudadanía nos sentaron en una mesa donde tuvimos que llenar algunos formularios, más que todo como para llevar un registro estadístico de qué nacionalidades éramos y tiempos, etc. Cosas muy, muy generales. Y bueno, ya de ahí fue la ceremonia. Importante también de la ceremonia que, bueno, en mi caso yo preparé mucho el texto del juramento. Es un pequeño párrafo que también se los voy a dejar en la descripción. Bueno, lo estudié mucho porque vi algunos videos donde en la ceremonia era solamente una persona. Entonces, bueno, ese era un poco mi miedo, que yo fuera la única persona que iba a recibir la ciudadanía ese día y que tuviera que decir el juramento yo sola. Pero bueno, finalmente otras personas recibieron la ciudadanía ese día conmigo y simplemente tuvimos que repetir frase por frase después de que el alcalde local decía la frase y el resto repetíamos. Entonces, bueno, de todas formas no está de más practicar la pronunciación y tal vez saber qué es lo que se está diciendo, por respeto también. Y también practiqué el himno porque, bueno, creo que es también una señal de respeto, al menos conocer el himno del país que te recibe. Y bueno, lo escuché varias veces, aunque siento que el himno no es tampoco tan necesario aprenderlo de memoria, pero bueno, simplemente porque en el momento de la ceremonia ponen una grabación y ya, simplemente lo escuchamos y ya. Y realmente siento que ni siquiera los húngaros lo cantan, pero bueno, de todas formas yo lo estaba cantando en mi cabeza. Pero bueno, que valiera la pena al menos el esfuerzo de haberlo aprendido. Pero sí, nadie lo cantó, solo yo, en mi mente. Y bueno, eso fue todo. La ceremonia duró prácticamente como 30 minutos y luego simplemente recibimos nuestro diploma, o bueno, una carta donde nos certifica como ciudadanos húngaros. Y después por correo recibimos nuestro Születési Anyakönyvi Kivonat, que es como nuestro certificado de nacimiento húngaro. Y también, bueno, ese día recibimos nuestra identificación, como nuestra cédula que nos hace húngaros. Y ya, eso fue todo. Después, si ustedes quieren aplicar al pasaporte, entonces se debe hacer aparte, pedir una cita también a un Kormányáblak y sacar el pasaporte como cualquier húngaro normal. Entonces, bueno, esta fue mi experiencia. En total creo que pasaron, bueno, desde el
desde el 6 de septiembre hasta el 16 de abril. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses. 7 meses en total desde el momento en que apliqué hasta el momento en que recibí la ciudadanía. Y eso fue todo. Espero que les sirva. Bueno, también les quería ayudar a muchas personas, tal vez les ayude que estén planeando en aplicar. Entonces les voy a dejar también los formularios que hasta el momento, o los que yo llené, les voy a dejar los formularios con la traducción en español de cada uno de los puntos. Importante, bueno, solo llené algunos de los puntos. Esto es importante dependiendo de cada caso. Entonces, si por ejemplo ustedes van a aplicar a la ciudadanía por descendencia, entonces tienen que llenar ciertos puntos del formulario. O si tienen hijos, entonces tienen que llenar algunos puntos adicionales del formulario. En mi caso, pues simplemente esos espacios los dejé en blanco y solo llené los que estaban relacionados con mi cónyuge, esposo, ciudadano húngaro. Entonces, bueno, espero que les sirva también. Les dejo los formularios con la traducción en español también para que los tengan como guía. Entonces, y les deseo mucha suerte a los que también están pensando en aplicar. Y eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Y por favor, si les gustó, denle like a este video y compartan y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Chao, chao.